es que lamentablemente las políticas que se han ido implementando en los países latinoamericanos, más que propiciar el fortalecimiento de la educación pública, ha ido en la perspectiva de fortalecer la educación privada. ¿Cómo se fortalece la educación pública? Primero, entregando las condiciones para que los maestros, las maestras, puedan desarrollar sus labores, indudablemente con las condiciones que ellos se merecen. Los tienen la clase media, media alta, que la clase baja, trabajadora. O sea, la inseguridad ciudadana es una cosa que tiene a todo el mundo con miedo. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, de común acuerdo con el Ministerio de Educación, MINER, está celebrando el Seminario Internacional de Educación para discutir temas comunes, ¿verdad?, ponerse de acuerdo en algunas cosas. Y ha traído, entre otras personas, al doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Chile. Siempre hemos visto a Chile como uno de los países ejemplo en la educación y en otras cosas. Vamos a conversar a propósito con el doctor Carlos Díaz y la experiencia aquí en República Dominicana. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está, Gustavo? Un gusto de saludarlo. Muy bien, muy bien. Bueno, lo primero, ¿cuál ha sido la impresión que usted ha tenido aquí en República Dominicana al conversar con los profesores dominicanos, los técnicos, sobre la situación de la educación? Sí, bueno, hemos tenido la ocasión de poder conversar con los profesores, con los docentes, con los dirigentes también de ADP, con el ministro de Educación, tuvimos una importante reunión. Y por cierto que lo primero que uno llama la atención y se valora es que se está hoy día discutiendo y debatiendo cómo avanzar hacia una mejor educación en República Dominicana a partir de lo que significa la configuración de una nueva ley de educación. Eso ya es un elemento en sí importante porque da cuenta de una necesidad, que es la necesidad de tener una mejor educación y de avanzar en un proceso que permita efectivamente que ésta sea mucho más democrática y llegue a todas y todos y se esté cautelado este derecho humano fundamental. Pero en esa misma dirección nos parece que es muy relevante buscar caminos que vayan en la perspectiva de fortalecer la educación pública. El gran problema que tiene hoy día América Latina y una cantidad importante de colegios y de establecimientos educacionales es que lamentablemente las políticas que se han ido implementando en los países latinoamericanos, más que propiciar el fortalecimiento de la educación pública, ha ido en la perspectiva de fortalecer la educación privada. Y eso es un peligro latente, importante, que está presente, creo, también aquí en República Dominicana. Y por supuesto que esperamos que esta configuración y esta perspectiva que hay hoy día de avanzar hacia una nueva ley de educación vaya en la dirección de fortalecimiento de la educación pública. Bueno, antes de que se dieran las elecciones últimas en Chile, vi uno de los debates entre el señor Boric, que es el actual presidente, y el señor apellido Katz, me parece. Así es. Sí. Que el señor Katz planteaba una privatización, porque decía que la escuela pública no funcionaba. Por el panorama que él pintaba, uno pudiera creer que era un desastre, pero Chile no es precisamente de los países que está peor en América Latina, entiendo. Sí, lo que ocurre es que en realidad hay todo un modelo educativo que se ha venido generando en Chile desde los tiempos de la dictadura que tuvimos y que lamentablemente ha llevado a un absoluto abandono de la educación pública. Y eso ha significado, y por supuesto, que hoy día existan muchos problemas al interior de la educación pública, una educación pública muy reducida. Hoy día tenemos en Chile una matrícula pública de un 35%, porque desde los años 80 en adelante se genera un estado y un modelo educativo que es muy diferente al resto de los países del mundo. Usted hoy día cualquier país que analice, que estudie, se va a dar cuenta, hablo de los países europeos, los países más capitalistas, que el 80-90% de la educación es pública y es el Estado garante de que eso efectivamente sea así. Bueno, entonces quiere decir que hay un proceso de privatización o un porcentaje grande de la educación que corre por cuenta privada. Sí, en Chile lamentablemente el modelo que se ha generado desde los años 80 con este modelo propicia precisamente lo que es la educación que en Chile llamamos particular subvencionada, que es en donde una persona privada es dueño de un establecimiento
con recursos del Estado en muchas ocasiones, lleva adelante ese establecimiento educacional, pero las ganancias que tiene van al bolsillo del privado. Esas no son públicas. Exactamente. No. Aunque tengan el nombre, ¿cierto? Esto de particular subvencionada, el Estado la subvenciona. Y allá en Chile existe también algo que ha generado mucho problema y que nosotros como Colegio de Profesores hemos venido planteando la necesidad de modificar, que es lo que se llama el principio de la igualdad de trato. Un peso que el Estado de Chile le entrega a la escuela pública, y ese peso tiene que entregárselo también a la escuela privada, en esta lógica de la escuela subvencionada. Entonces, claro, eso genera una competencia absolutamente desleal y no tenemos un Estado garante de la educación pública. Ese es el tema de fondo, que el Estado verdaderamente se preocupe y garantice que la educación pública sea la fortalecida y sea la educación que en definitiva llegue a todas y todos y tenga buenos locales, buenos establecimientos, buena infraestructura, buenas condiciones. Hoy día el abandono es una de las Bueno, el colegio tiene categoría de colegio, el sindicato de ustedes, ¿verdad? Aquí todavía la ADP no es un colegio como tal. ¿Ustedes son escuchados? ¿Tienen diálogo de manera horizontal allá con las autoridades en Chile? ¿Los toman en cuenta los profesores para cualquier tipo de política pública respecto a la educación? Sí, tenemos una organización que es nacional, la práctica viene a ser lo que es la ADP acá, un sindicato nacional, que si bien no tiene el nombre de sindicato, en la práctica negocia igual, mejores condiciones laborales, mejores condiciones para la educación, mejores condiciones, digamos, de todo tipo para el magisterio. Y por cierto que se nos escucha, por cierto que tenemos espacios en los cuales permanentemente estamos interactuando, presentamos un petitorio concreto a las autoridades y claro, cuando no nos quieren escuchar tenemos los mecanismos propios que tenemos los trabajadores, que es hacernos escuchar a través de las movilizaciones y paralizaciones que en la historia reciente en realidad han sido muchas. Así es que se nos escucha ya sea por voluntad de los gobiernos o muchas veces porque no nos queda otra alternativa y tenemos que movilizarnos y paralizarnos. Don Carlos, viviendo acá en República Dominicana, por lo que usted ha visto y los diálogos que ha sostenido, ¿qué usted recomendaría para que la educación dominicana, hubo una lucha social de muchos años y se logró que aquí se invirtiera el 4% del PIB, ¿verdad? Y eso significa, fue un cambio importante en cuanto a la cantidad de recursos que cada año se invertían en la educación, que durante muchos años era muy pobre el presupuesto, no alcanzaba para mucho. Pero ahora hay recursos y se ha estado mucha gente preguntando que cuándo va a llegar la parte de la calidad educativa, mejor formación para los docentes y otras cosas que hacen falta también para elevar la calidad, porque todavía seguimos apareciendo en una serie de mediciones internacionales como PISA, no andamos muy bien en República Dominicana. ¿Qué sería, digamos, el primer paso a dar? Bueno, primero valorar indudablemente lo del 4%. Efectivamente, cuando me enteré, tengo muchos amigos acá en República Dominicana que me comentaban esto de la política de generar el 4%, ya indudablemente que es un avance. Y según los antecedentes que tenemos, se ha demostrado a partir de, efectivamente, de situaciones tan elementales que uno de repente puede decir no son tan relevantes, pero son fundamentales. Esto, por ejemplo, de que a partir de ese 4% que se entregó, hoy día se puede entregar una merienda a los estudiantes, un almuerzo, un desayuno, que es un tema no menor. Sabemos las condiciones en las cuales muchos niños, niñas, adolescentes van a estudiar acá en República Dominicana, incluso cuestiones del tema de los zapatos que puedan hoy día estar llegando, el ropero escolar, como lo llaman ustedes, nos parece, creo que es un tema importante. Ahora, hoy día que se está planteando una nueva ley de educación aquí en República Dominicana, primero creo que es muy importante avanzar en una política que fortalezca la educación pública. Creo que eso es lo primero. ¿Y cómo se fortalece la educación pública? Primero, entregando las condiciones para que los maestros, las maestras, puedan desarrollar sus labores, indudablemente con las condiciones que ellos se merecen. Y también los estudiantes puedan hacer sus estudios en las condiciones que ellos se merecen. Entonces, el tema de la infraestructura de los establecimientos educacionales es una cuestión no menor. Sabemos las altas temperaturas que tenemos acá en República Dominicana en muchos lugares y por tanto las condiciones en donde los niños puedan estudiar muchas veces son muy complejos. Pero además de ello creo que es muy necesario avanzar en buscar caminos que den cuenta de lo que ha sido también la historia
de este país y particularmente de este continente, y retomar el pensamiento y la obra y las ideas de muchos de los pedagogos que hemos tenido acá en América Latina. Aquí tenemos a Salomé Ureña. Hostos también, que no era dominicano, era puertorriqueño, pero aquí fue que hizo. Entonces creo que hay que rescatar también, porque hoy día hay una visión más bien europeizante, esto de ir a buscar a Europa y trasladar desde Europa lo que Europa hace e implantarlo en América Latina. Y esa lógica y esa práctica que se ha dado siempre, los gobiernos de nuestra región son muy llanos a esa situación y creen que si traen a alguien de Alemania, de Francia, de España, va a resolver todo. Y tenemos una cultura que es propia nuestra. Y mire que los europeos y los norteamericanos están mirando hacia Asia también. Exactamente, entonces, pero nosotros decimos miremos también hacia América Latina y rescatemos el pensamiento de Paulo Freire, de José Carlos Mariátegui, de Hostos, de Salomé Ureña, por supuesto, que es muy importante, y en esa de Gabriela Mistral, de mi país. Entonces, indudablemente que es muy relevante. Y lo otro que también es fundamental es entender de que hoy día hay aspectos y elementos que debemos abordar en nuestros estudiantes, que es la integralidad. Todas estas pruebas PISA y toda esta lógica estandarizada en la educación le ha hecho mucho daño también a la educación, ojo con ello. ¿Por qué ha sido dañina? Yo siempre he visto que se toman unos parámetros que a mí me parece un poco extraño, pero ¿por qué usted dice, doctor, que ha sido dañino? Ha sido dañina porque nos ha llevado a una lógica de competencia, de creer competencia. Que estamos... Pongamos un puntito ahí, por favor, sí. Me están pidiendo la pausa. Vamos a esta pausa y volvemos para que desarrollemos más esa idea, la lógica de competencia. Perfecto. Continuamos con el doctor Carlos Díaz, que es el presidente del Colegio de Profesores de Chile, a propósito de un seminario internacional que aquí está celebrando la ADP, de común acuerdo con el MINER para discutir situaciones de la educación dominicana. ¿Por qué usted decía que todo esto de prueba PISA y eso es contraproducente para la región, digamos? Bueno, porque está en la lógica de la estandarización, que es lo que se ha venido dando en muchos de nuestros países, y particularmente porque nos lleva a una lógica competitiva, es decir, la labor nuestra como docentes, como educadores, la educación en general, debe de ser una actividad eminentemente colaborativa, de apoyo mutuo, de que todos nos ayudamos y todos crecemos y nos educamos entre todos. No es una carrera de quien llegue primero. Exactamente, no es una carrera que yo premio al que llega primero y los demás quedan todos, digamos, ahí votados, sino que eso, la estandarización, estas pruebas PISA, en Chile le llamamos CIMSE, que miden además materias muy específicas, casi todas partes solo lenguaje y matemática, como que si fuera lo único relevante, y pareciera que lo demás no lo fuera, cuando el tema de las artes, del deporte, la convivencia, el tema de salud mental, hoy día es un tema que debiera de estar planteado también como una cuestión fundamental en la formación del ser humano, es decir, la integralidad, porque nosotros ¿qué somos? Somos seres integrales, no somos solamente lenguaje o solamente matemática. Entonces, estas pruebas estandarizadas, lo que han venido a hacer en realidad es generar una lógica de competitividad. Y reitero, eso está muy alejado de lo que es nuestra práctica docente. Pero no se pudiera, doctor, elaborar un tipo de medición, digamos, en cada país que responda a la realidad social de cada país. Por cierto, eso es lo que nosotros propiciamos, que existan mediciones, primero que tengan un objetivo muy distinto de premiar o de sancionar o de castigar. Porque ese es el tema de fondo. Cómo yo hoy día genero un sistema de medición que me permita tener una fotografía de la realidad, por cierto, para tomar decisiones importantes, necesarias, muy bien. Pero hoy día estas pruebas se han generado básicamente para sancionar, para castigar. En Chile tenemos incluso leyes que dan cuenta que si a usted le va mal después de una cantidad de tiempo, le cierran la escuela. O sea, en vez de decir cómo yo ayudo y apoyo a esa escuela, mejor la cierro. Es muy brusca la cosa. Claro, y eso es lo que tenemos. Aquí no hemos llegado hasta ahí, por suerte. Pero ojo, porque tienen el modelo de chileno, como que ahí, y me lo decían ayer los maestros, ay, qué bueno para conocer el modelo chileno, que es tan bueno. Quizás porque pensamos en el Chile histórico, ¿no? Exacto, porque es distinto. Nosotros tuvimos una extraordinaria educación fiscal pública, en esa educación pública, que era educación estatal, gratuita. Ahí universal. Surgían nuestros premios Nobel de literatura, nuestros presidentes de la República, nuestros cantores populares, porque íbamos todos a esa escuela, el 80, el 90% de la población. ¿Cuándo empezó a cambiar? Cambia con la dictadura, cambia desde el año 73 en adelante y particularmente con la constitución que tenemos en Chile. ¿Y tan fuerte fue esa estructura que dejó la dictadura que todavía no han podido ustedes
zafarse de eso. Ese es el problema que lamentablemente los gobiernos democráticos, en vez de generar los cambios profundos que uno hubiese esperado al modelo educativo que dejó la dictadura, se ha ido acomodando con ese modelo, lo ha ido administrando, en algunos casos hasta lo ha desarrollado más incluso, y por cierto, esa es la gran preocupación, y nosotros por ello que desde los años 90, cuando se recupera la democracia, permanentemente hemos estado con conflictos con los Parece gobiernos. que aquí en nuestro continente, y ya sabemos de dónde vinieron esas influencias, en un momento se pensaba que todo lo público era lo peor y que cualquier cosa privada era lo mejor. Así es. Un poco como en blanco y negro así, pero muy simplón ese análisis, y mucha gente compró esta idea. Y se entendía, bueno, un colegio privado siempre será mejor que una escuela pública. Una empresa privada siempre será mejor que una pública. Y parece que eso todavía pesa tanto. Sí, pero esa es una situación que no es casual. Eso tiene que ver y obedece a una política muy clara que emana desde muchos de nuestros gobiernos y desde el aparato estatal para propiciar efectivamente una competencia desleal entre dos instancias que son muy distintas, la pública y la privada, y obedece, reitero, a una política y una intencionalidad que hay por parte de quienes están gobernando, y esto a veces va mucho más allá de quienes gobiernan incluso en nuestros países, sino que hay poderes muy superiores, más allá incluso de nuestros países, que han ido generando esta lógica de que lo privado es lo que corresponde, lo privado es lo que hay que desarrollar y fortalecer. Yo siempre pongo el ejemplo que nos ocurrió en Chile con Ferrocarriles del Estado. Nosotros teníamos una empresa de ferrocarriles en Chile, que era ejemplo, a lo largo y ancho del país, y poco a poco la lógica de incorporar a los camiones para la carga y también a los autobuses, a los buses para el transporte de pasajeros, fue generando políticas que llevaron al total abandono de ferrocarriles. Y al final la gente no tomaba el ferrocarril, no andaba nadie porque eran puros problemas, era siempre tener un conflicto porque usted llegaba a una estación, ahí estaba media hora, porque se echaba a perder, pero porque no había mantención, porque no habían políticas de verdad de apoyar a Ferrocarriles del Estado. Al final quebró y se acabó. Entonces, claro, queda la sensación de que no servían para nada porque eran malos, pero si usted no los apoya permanentemente, y algo nos puede pasar parecido con las escuelas, si usted no está verdaderamente apoyando el trabajo escolar, no está trabajando todo lo que es la infraestructura, no está entregando recursos para que la escuela funcione como corresponde, claro, en la comparativa aparece esto de que no, estas son muy malas, pero es por el abandono total y absoluto en el cual está la educación pública en muchos países de América Latina. Había que aplicarle la lógica de si un dueño de una empresa no se descuida y no le da mantenimiento, no reinvierte, exacto, igual pasaría. Pasaría exactamente igual, pero aquí hay políticas que están dadas a partir del modelo educativo que tenemos en muchos de nuestros países, que van en la lógica de dejar a un lado lo público y fortalecer lo privado. Sí, pero por lo que usted ve aquí, quizá no tengamos ese riesgo por el momento. Esperemos que no. Esperemos que no. Yo creo que no me corresponde a mí opinar respecto de políticas internas, por cierto, pero creo que es muy fuerte la sensación y el deseo de poder ir fortaleciendo poco a poco lo privado en desmedro de lo público. Hay un tema también respecto a la educación. Uno lo ve más en la educación ya universitaria, pero igual con respecto a los contenidos. En la universitaria es más evidente aquí, en República Dominicana, por ejemplo, si un muchacho quiere estudiar una carrera de humanidades, por ejemplo, ahora con la educación y el 4% de las universidades están recibiendo auxilio y no es tan difícil, pero regularmente si dice que va a estudiar filosofía, por ejemplo, y va a buscar un crédito educativo, no es muy fácil que se lo den. Prefieren que venga un muchacho que vaya a estudiar ingeniería industrial y esas cosas, claro, porque ese obedece a lo que el mercado quiere. En Chile es un poco la cosa así, se ha propiciado cierto tipo de contenido, de materia o de preparación profesional. Bueno, existe, como en el resto de los países, lamentablemente esta lógica de creer que algunas carreras son más en la perspectiva mercantil, como usted lo señala, son más en función del mercado, y propician una mayor preocupación hacia esas carreras. Por eso que para nosotros es fundamental entender que la educación es un derecho humano fundamental y por tanto el Estado debiera de ser el garante de que los muchachos puedan estudiar aquella materia que quieran estudiar y no estar en función exclusivamente del mercado.
También, por cierto, en mi país, como ocurre en otras partes acá en América Latina, se ha ido de alguna forma desarrollando esta lógica de que hay algunas carreras que están en función del mercado, que el mercado es el que determina qué es lo que se quiere. En muchas otras ocasiones se genera también una sobredotación de algunas carreras respecto de otras, que evidentemente que también es un problema para cualquier país, pero tiene que ver con el modelo. Nosotros insistimos en que aquí debiera de darse la posibilidad y la oportunidad para que libremente el muchacho, el estudiante, el joven pueda efectivamente estudiar aquello que realmente necesita, lo llena, le gusta, que es su vocación, más que estar solamente en función del mercado, porque tenemos también el fenómeno, como en la gran parte de los países de América Latina, que muchos estudiantes van a una profesión y al poco andar se dan cuenta que no era lo que querían. Y allí hay años y años de frustración. O el mercado cambia y se quedan sin fuente de trabajo. Además, exactamente. Bien, vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Chile. Bueno, se habla mucho de la descentralización, en general de la administración pública, y la educación no está al margen de eso. ¿Cuál ha sido la experiencia de Chile en la descentralización? Bueno, sí, nosotros tenemos una vasta experiencia respecto de la descentralización. De hecho, creemos en un Estado descentralizado que debiera de asumir el compromiso y la responsabilidad de la educación. Pero lo que se ha generado en Chile desde los años 80 hasta hoy día es un camino que deja en manos de los municipios, los ayuntamientos, la educación de cada una de las comunidades. Y por tanto el alcalde es el que viene a ser la figura relevante, o la alcaldesa, respecto del proceso educativo. Nosotros tenemos una crítica muy fuerte a lo que ello ha significado, porque ha permitido el clientelismo, los recursos que se llevan a la educación se trasladan desde el poder central a los municipios, y la verdad es que los municipios no han tenido un papel muy clave respecto de ello. El sistema de financiamiento además ha llevado a que estos municipios estén prácticamente hoy día todos quebrados en función de la educación. Hoy día tenemos un conflicto importante en Chile porque ni siquiera el sueldo de los profesores se les paga íntegro, en muchos lugares no se les alcanza a pagar ni siquiera la previsión, porque repito, no son los alcaldes, no es la municipalización el mejor mecanismo que ha permitido verdaderamente administrar la educación como nosotros quisiéramos. Eso también es un calco de lo que existe en otros países, que la municipalidad es responsable de varios servicios, entre ellos la educación. Pero, sí, pero esto muy personalizado en el alcalde, no se hace de manera colegiada. Es decir, el alcalde es la figura representativa, por cierto, que puede tener equipos y de hecho los tiene. Pero el tema de fondo para nosotros, la mirada tiene que ser distinta, y por eso que estamos criticando y estamos incluso con movimientos hoy día magisteriales en Chile que van en la perspectiva de cambiar el modelo. Nosotros no queremos seguir más con la municipalización. Nosotros creemos que le ha hecho mucho daño a la educación chilena este sistema. Bien, pero sí creen en la descentralización. Sí creemos en un Estado descentralizado, un Estado garante, descentralizado pero un Estado garante, que sea el Estado el que efectivamente garantice, de allí la palabra, las condiciones para ejercer este derecho humano fundamental, como ocurre en el 90-95% de los países del mundo, si tampoco estamos pidiendo algo muy extraño. O sea, si usted analiza cualquier país europeo, usted ve que hay una educación pública en donde el Estado entrega las condiciones y los recursos para que funcione. En Chile eso no ocurre, por esta lógica descentralizada que se genera en dictadura, que traspasa a los municipios y que genera las diferencias que lamentablemente se han venido viendo, digamos, en la educación chilena. Municipios pobres, que no tienen ninguna posibilidad de entregar nada. Eso iba, o sea, porque no se supone que hay un fondo que es nacional, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, pero dejan la responsabilidad en los municipios. Se deja la responsabilidad en los municipios. Y el municipio tiene que generar los recursos también. Es decir, se supondría que con los recursos que llegan se tendría que financiar la educación. Con los recursos que llegan nunca se financia. Entre otras cosas porque también hay mucho clientelismo. El alcalde está de elecciones y comienza a contratar gente. Hay que pagar favores políticos, y donde los pongo en educación. Entonces la planta que era de 50 después sube a 100 porque hubo muchos favores políticos que pagar, pero los recursos son los mismos. Ya. Entonces allí es donde comienza los conflictos. Es un riesgo muy grande ese. Es un riesgo muy grande, pero además pedagógicamente no siempre los alcaldes o sus equipos son los que están... ¿Y cómo sería ideal la descentralización? Que los ministerios de educación, por ejemplo,
tengan, digamos, direcciones regionales o locales? Sí, Gustavo, hay un tema fundamental. Sí, sí, la sí. educación es un elemento que necesariamente es un tema país. Entonces, cuando usted tiene una fragmentación, de acuerdo a la cantidad de municipios que tiene, no hay un proyecto educativo nacional. Eso es grave. Para cualquier país es muy grave, genera mucha segregación. Porque allá los municipios entonces pueden decidir qué cosa se hace con la educación. Es decir, los municipios son los que administran todo el sistema educativo. El Ministerio de Educación viene a ser lo que nosotros llamamos una caja pagadora, que entrega los cheques solamente, y usted, municipio, haga lo que guste. Mala pata administrativa. No hay fiscalización, cosas tan elementales, no le pagan el sueldo a los profesores, y el ministerio se cruza de brazos porque la constitución que tenemos, creada en dictadura, no permite ir mucho más allá, y es lo que nosotros hemos venido cuestionando. Bueno, hubo muchas esperanzas con el presidente Boric. ¿Qué tanto él ha intentado cambiar algunas cosas como esa, de esas que se heredaron de la dictadura? Bueno, estamos en un proceso ahora justamente negociador con el presidente Boric, esperamos que no ha concluido, por tanto no podemos todavía definir. Hay un programa de gobierno que expresa con mayor claridad avanzar hacia un modelo diferente al que hemos tenido estos años, pero está la situación ahí en curso. La verdad es que no es posible hoy día decir que esto está, digamos, en la mejor dirección y que está muy bien, pero tampoco que está fracasado y que no ha cumplido. Creemos que en los próximos días y semanas vamos a saber. Si aquí tuviéramos que hacer una descentralización, ¿qué usted recomendaría? Bueno, primero un Estado fuerte, pero descentralizado. El Estado es que deba de ser el garante del modelo educativo y el que propicie y efectivamente garantice las condiciones para todo. Pero que sea un Estado que esté cercano a la gente, que no sea un Estado que esté acá en Santo Domingo y que todo el mundo tenga que venir a buscar hasta un papel a Santo Domingo. La descentralización es muy importante porque permite facilitar el trabajo en cada uno de los lugares y los espacios, por muy alejados que estén del poder central. Pero el Estado es el que tiene que garantizar efectivamente que la educación llegue a todas y todos. Bien, muchísimas gracias, doctor. Un gusto, Gustavo, haber compartido con usted. Espero que disfrute aquí el tiempo en que esté aquí en nuestro país. ¿Había venido antes? Sí, he tenido la ocasión de estar en muchas ocasiones. De hecho, publiqué por ahí un librito de Salomé Ureña en una de mis venidas por acá. Ah, muy bien, qué Así bueno. que... Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.